amigos de OVNI Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hoy retomamos nuestro programa tras un parate de un par de meses. Lo que están viendo por la ventana que está atrás mío, aquellos que estén viendo el video de YouTube, es la Acrópolis de Atenas. Estamos transmitiendo desde la capital de la República de Grecia. Hoy quiero traerles un tema nuevo, un tema que a mí me sorprendió bastante, un tema bastante sombrío además, que es el de las desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos, investigadas por David Paulides, un ex policía de California, quien, habiéndose retirado de la fuerza, cierta vez habló con dos guardaparques, quienes le contaron que ellos conocían varios casos de desapariciones muy extrañas. Y le compartieron los detalles. Paulides se interesó mucho y a raíz de esto inició una investigación que le ha llevado varios años y fruto de la cual ha publicado ya 7 libros, publicados bajo el título general de Missing 411. Missing significa desaparecidos, y efectivamente los libros se refieren a casos de desapariciones. Lo que tuvo de original estas publicaciones de David Paulides es que él adoptó ciertos criterios para hacer sus listas de casos. Él descartó todos aquellos casos que pudieran tener una explicación obvia o una explicación natural. Descartó los casos criminales, descartó aquellos casos donde la gente se resbala y se cae, pues los hay, por supuesto, en Estados Unidos. Hay muchos casos de estos. Yo recuerdo haber estado el año pasado en el Parque Nacional Colorado y visto cómo la gente se sacaba selfies al borde del precipicio, con una imprudencia total. También recuerdo la ausencia del Estado. Ni siquiera había carteles que digan cuidado, no se aproxime al precipicio, no, nada. La filosofía ahí aparentemente es que, bueno, usted está en la naturaleza por su cuenta y riesgo, asúmalo o quédese en la ciudad. No es que esté muy en desacuerdo con eso, ¿no? En la Argentina a veces se llega al ridículo cuando uno adentro de los tribunales encuentra una escalera y con un cartel que ya sea prudente en el uso de las escaleras, le dice el cartel. Claro, si no tuviera el cartel yo me tiraría de cabeza por las escaleras, ¿no? Es decir, hay una actitud demasiado paternalista del Estado, pero allá se van demasiado al otro lado. El Estado está totalmente ausente. Uno cuando entra a un parque nacional le dan un mapita, uno saluda a uno de estos ranger que, con el sombrerito típico de los exploradores, que muy amablemente le da el mapa, y si te he visto no me acuerdo porque nunca más veo uno de ellos, ni en el Parque Nacional Colorado, ni en el Parque Nacional Yellowstone, donde también hay una ausencia total de guardias, por lo menos que uno los pueda ver, o será que a mí me tocó eso. También he estado muchos años atrás en un parque nacional de Alaska, donde había ido a filmar un video sobre el arte totémico indígena, y esa vez había ido solo. Recuerdo perfectamente haberme internado en el parque, más de una hora caminando en medio de la naturaleza, en medio de un bosque. Cuando llego al final de esta especie de laberinto, camino laberíntico que había, al final de todo apareció un cartel que decía: tenga cuidado porque en este lugar hay osos, sea prudente. Esto lo decían cuando uno ya hacía más de una hora que se había internado en el lugar. Yo empecé a mirar para todos lados a ver si había algún oso. La pasé muy mal hasta que salí,
Dije, pero esta gente no sabe dónde poner los carteles. El cartel ese tenía que haber estado a la entrada del parque, no una vez que uno llegó al corazón mismo del parque, ¿no es cierto? Así que bueno, hay deficiencias en la señalización, hay gente que comete imprudencias. Todo esto Pavlidis lo descartó. Descartó las caídas, descartó la gente que sufre un percance, puede sufrir un infarto en medio de una subida y se muere. Como digo, se han descartado los casos criminales, que son muy pocos. En la mitad de la naturaleza, los asesinos siempre buscan las zonas pobladas, no van a los parques nacionales, porque además la gente que visita un parque nacional en muchos casos va armada. Entonces, si un asesino serial quisiera buscar víctimas, lo más probable es que se encuentre con un tiro en la frente, porque la víctima viene armada. Entonces son muy pocos los casos de asesinatos en parques nacionales. Como digo, Pavlidis todas estas circunstancias las descartó y dejó solamente para su estudio los casos de desapariciones inexplicables. Y estos casos son muchos. Él reunió un archivo de más de 1200 casos de desapariciones inexplicables. Y cuando empezó a estudiar estos casos, encontró que todos tenían unas pautas, unos patrones comunes, lo cual era muy raro. Por ejemplo, muchas de las víctimas de estas desapariciones, a veces sus cuerpos reaparecían varios días después, y una de las características comunes a la gran mayoría de estas desapariciones y reapariciones varios días después de los cuerpos de los cadáveres es que generalmente le faltan los zapatos o alguna otra prenda de ropa. Lo más común son los zapatos que faltan. Y aquí Pavlidis empezó a marcar, a señalar, porque resulta que de cada 10 casos de desapariciones inexplicables, en 8 de ellos las víctimas habían perdido los zapatos o alguna otra prenda de vestir, a veces los guantes con temperatura bajo cero, lo cual es realmente insólito, porque cuando uno está caminando en la nieve, lo que menos va a hacer es sacarse los zapatos, porque no se puede caminar por la nieve mucho rato sin zapatos. Sin embargo, muchas de estas víctimas reaparecen días después y reaparecen muy lejos de donde habían desaparecido. Por ahí los zapatos se encuentran cerca del lugar donde ellos desaparecieron y después la víctima se encuentra a 15 o 20 kilómetros de camino montañoso en medio de la nieve, de una manera insólita, aparentemente habiendo hecho todos esos kilómetros sin zapatos y sin la ropa, habiéndose sacado muchas prendas de vestir. Este es uno de los señaladores de los casos extraños. Hay varios señaladores más. Una de las pautas que frecuentemente se da es que estas víctimas, al desaparecer, se organiza una búsqueda donde participa muchísima gente, muchos voluntarios, pero gente que tiene una formación para hacerlo, gente que ha seguido cursos, donde incluso se utilizan perros rastreadores. Y una de las cosas que ocurre es que el cadáver por ahí aparece una semana, 2 semanas después, o bastante tiempo después, cuando ya se terminó, se abandonó la búsqueda, el cadáver reaparece en uno de los lugares por donde los rescatistas habían pasado 10 o hasta 20 veces rastrillando ese lugar. De repente, algún cazador o una persona que casualmente pasa por ahí, después que se abandonó la búsqueda, reporta la aparición de un cadáver y los rescatistas dicen, pero si por acá pasamos más de 10 veces, ¿cómo puede ser que no lo vimos? Bueno, esto parece que es recurrente, que muchísimas veces reaparece el cadáver en un lugar donde ya se había buscado muchas veces. Así que, desaparición de zapatos u otras prendas de vestir, reaparición del cadáver en lugares donde se buscó. Los perros rastreadores, en muchísimos de estos casos, abandonan la búsqueda, no buscan en realidad. Muchas veces dan unas vueltitas en redondo
y se quedan ahí sentados y directamente se niegan a buscar en muchos casos. Cosa insólita, porque el perro rastreador está entrenado para eso, es un animal que quiere encontrar los cuerpos. Sin embargo, los perros tienen una conducta totalmente insólita, permanecen indiferentes, enseguida se quieren volver a su lugar de entrenamiento, no quieren estar ahí. A veces caminan 50 metros en una dirección equivocada y abandonan la búsqueda, es decir, no efectúan su trabajo. Los perros rastreadores, y esto es importante tomarlo en cuenta porque está indicando, primero, que no sienten, no perciben el olor, le ponen a oler prendas de la persona. Primero, no manifiestan voluntad, no sienten el olor y además parecen percibir alguna fuerza extraña que les hace perder interés en la búsqueda desde el primer momento. Este es otro de las pautas que fue encontrando Paulides. Otra pauta también es que muchas veces los cuerpos reaparecen tirados en el río. El agua es un elemento que está muy asociado a estas desapariciones. Los cadáveres aparecen tirados en la orilla de un arroyo, realmente son lugares poco profundos, y cuando se hace la autopsia, los médicos forenses determinan que esa persona no murió ahogada, es decir, no había agua en los pulmones. Los médicos dicen, no murió ahogada esta persona, se lo encontró en la orilla de un río tirado, muchas veces boca abajo, pero no se ahogó. No sabemos por qué, pero apareció en el agua. Además, este tipo de desapariciones, Paulides hizo un mapa, utilizó un mapa de los Estados Unidos y fue marcando la zona geográfica donde reincidían estas desapariciones. Fue marcando unos 58 puntos dentro de los Estados Unidos y encontró que tanto en la costa este como en la costa oeste, una franja bien amplia, desde la costa quizá 1000 o 2000 kilómetros, ahí se producían muchísimas desapariciones, tanto en la franja del oeste de los Estados Unidos como en la franja este. Pero prácticamente está vacío su mapa en todo el centro de los Estados Unidos. Hay una franja, que es un tercio de los Estados Unidos, donde prácticamente él no pudo encontrar ningún caso donde se produjeran este tipo de desapariciones, pese a que hay lugares salvajes también, en lugares como Oklahoma, por ejemplo, no encontró ni un solo caso. Mientras que en lugares como el Parque Nacional Yosemite, pues ese es el lugar donde más desapariciones hay, y en todos los lugares que están cerca básicamente del océano, o de grandes masas de agua como los grandes lagos, pues en esos lugares hay muchísimas de estas desapariciones inexplicables. Paulides encontró también que cerca de donde se producen estas desapariciones suelen ser lugares con grandes concentraciones rocosas, generalmente de granito. Por ejemplo, el Parque Nacional Yosemite es un parque donde hay grandes masas de granito, y Paulides esto lo asocia también con las desapariciones inexplicables. Tengo que decir que en una buena parte de los casos los cuerpos no se encuentran nunca. Ahora vamos a ver algunos de los casos. Yo voy a ir traduciendo una de las entrevistas que dio Paulides en la radio Coast to Coast de Estados Unidos, para que uno vea cómo son las características de estos casos, ¿no? Pero en muchos de ellos no aparece nunca el cuerpo. Entonces tenemos casos donde jamás se reencuentra el cuerpo, un buen porcentaje de esos casos. Otro porcentaje donde el cuerpo reaparece en circunstancias muy extrañas, muy lejos, sin ropa, muchas veces incluso con un desnivel. Esta persona desapareció en un lugar y el cuerpo reaparece a 500 metros más arriba, montaña arriba, cosa que cuando uno se pierde, lo que generalmente menos hace es intentar escalar montañas nevadas. Y
En este momento recuerdo una pauta más que encontró Paulides, muy insólita. Muchas de estas desapariciones se producen cuando las personas están, él lo llama así, picking berries, es decir, recogiendo frutos del bosque, ya sea moras, frutillas, frambuesas, frutos silvestres, esos frutos que son sin carozo, que generalmente llamamos bayas o frutos del bosque, los ingleses le llaman berries. Bueno, en muchos de los casos, en el lugar donde desapareció hay arbusto con fruta silvestre, o bien son casos donde la gente estaba recogiendo fruta silvestre. Entonces tenemos gente que desaparece muy extrañamente de la vista de la gente que los acompaña, incluso niños muy pequeños que los padres los cuidan y por ahí se quedaron apenas rezagados, que no podían haber ido muy lejos, sin embargo nunca más los encuentran, desaparecen de un momento al otro. Luego tenemos los casos en que reaparecen los cadáveres, siempre con alguna nota insólita, lejos del lugar, sin ropas. Y luego tenemos también un porcentaje, en una tercera parte de los casos, donde las personas reaparecen vivas. Pero cuando reaparecen vivas no pueden dar razón de dónde estuvieron. No pueden decirlo. Generalmente están en estado de shock. A veces son gente con discapacidad para hablar, o niños muy pequeños que no saben contar lo que pasó. Y en los pocos casos que hay personas adultas que reaparecen días después, no pueden recordar nada. No pueden ser de ayuda porque no recuerdan dónde estuvieron. Antes de ir a los casos de niños y también de adultos, que va a comentar David Pavlidis, quiero terminar de hacer la lista de las pautas que le encontró. En muchos casos hay una pérdida de contacto entre las personas de un grupo. Muchas veces es una fila de gente que está haciendo senderismo y por lo general el último de la fila es el que desaparece. Se pierde contacto con él, a veces por pocos segundos. Los senderistas doblan un recodo, y el que venía atrás, 15 metros más atrás, miran y no está más, pero lo van a encontrar más. A veces también es el primero de la fila, pero es mucho más raro que desaparezca alguien que está en el medio de la fila. Realmente desaparece el último de la fila. Es como si un predador invisible estuviera al acecho. Es como cuando vimos en estos documentales donde los leones acechan una manada de búfalos. Generalmente caen sobre aquel que se apartó de la manada. Bueno, acá aparece la misma circunstancia porque desaparece el que está un poquito más alejado o el que está un poco más atrás, en la última posición. También suele ocurrir que la gente se sienta mal algunos minutos antes de desaparecer. Que tengan un poco de fiebre, o que, bueno, vienen dos personas caminando, yendo hacia algún lugar, una localidad rural, y una de ellas dice: me siento mal, pero me voy a sentar acá un poco, vos seguís si querés, yo después te alcanzo. Esta persona se va y el que se quedó nunca más vuelve. Otra de las pautas comunes en muchos casos es que a veces la gente que ha desaparecido iba con su perro. Salen con su perro a hacer un paseo por el campo y el perro vuelve y el dueño no vuelve nunca. Cuando todos sabemos que un perro nunca abandona a su dueño, ¿no? Pero en estos casos de desapariciones inexplicables, cuando nunca se encuentra ni el cadáver, nada, y el perro tampoco sabe mostrar ni volver al lugar. A lo sumo puede volver hasta donde desapareció, a veces ni siquiera quiere volver el perro. Bueno, estos son algunos de los casos, algunas de las pautas que nos da David Pavlidis. Y también es muy extraña la actitud de los funcionarios de parques nacionales,
Pavlidis se ha dirigido a ellos para obtener listas de personas desaparecidas y ellos se han negado en redondo. En varios parques nacionales donde él se acercó, le han negado cualquier estadística o cualquier dato sobre personas desaparecidas, pese a que en Estados Unidos está el acta de libre información, es un derecho que tiene el ciudadano, es un deber de los funcionarios públicos de Estados Unidos. Sin embargo, ellos no han hecho ningún caso de ese deber y varias veces le han denegado a Pavlidis el acceso a esos archivos. Es más, alguna vez incluso cuenta que después de hacer una de estas requisitorias, lo llaman un abogado de Parques Nacionales para decirle: ¿usted para qué quiere estos datos? Dice: bueno, yo soy un autor que estoy escribiendo un libro sobre desapariciones, incluso hasta hay una ley que ampara a los autores y que le da el derecho a pedir estos informes. Y le han contestado tan ridículamente como diciendo: bueno, pero sus libros no están en la suficiente cantidad de librerías. Cosa que Pavlidis respondió diciendo: la ley no dice cuánta cantidad de librería tiene que estar los libros, dice un autor publicado puede hacer ese pedido. Bueno, totalmente ridículo. Aparentemente la razón, en primer lugar, es porque Parques Nacionales de Estados Unidos no quiere reconocer su incompetencia, su ineptitud, brindar datos sobre desapariciones que le digan: ah, pero ustedes no cumplieron con su deber de proteger a los ciudadanos. Esa es una posibilidad, aunque en realidad, a ver, ellos si cumplen el protocolo, después si el excursionista desaparece ya no es su responsabilidad. Sin embargo, tienen cola de paja y no quieren dar datos. La otra posibilidad es que el número sea muy grande. Pavlidis habla de 1200 desapariciones a lo largo de varias décadas que él investigó. Pero quizá el número, ¿qué pasaría si el número? Y en realidad el número verdadero son 40.000, 50.000 desaparecidos en parques nacionales. Eso crearía pánico. La gente dejaría de visitar los parques nacionales si supiera el riesgo que está corriendo al internarse en lugares salvajes. Y además es una entrada muy importante para el fisco, porque hay millones y millones de dólares que se ganan con las entradas de la gente que va de excursión a los parques nacionales, que Estados Unidos los tiene muy grandes y muy hermosos. Es una entrada de cientos de millones de dólares que se perdería, junto con muchos puestos de trabajo, si la gente se llega a enterar de que es muy riesgoso entrar en los parques nacionales. Es posible que el número, aunque pueda parecer impresionante, se mantenga dentro de un porcentaje menor, porque sabemos que los predadores, tanto en el mundo natural como en el mundo sobrenatural, nunca depredan a sus especies preferidas, porque no quieren que esa especie desaparezca, porque la vida del predador depende de la vida de la especie a la cual ellos atacan. Entonces siempre no ve que una manada de leones ataca, se come un búfalo y ya está. Cada tanto atacan y después el búfalo le pasa al lado y ya no le hacen más nada, porque ya se llevaron su cuota de carne. Bueno, es posible que estos depredadores invisibles que hay en los parques nacionales también tengan una cuota. Y no debamos temer desapariciones masivas. Bueno, sea como sea, Parques Nacionales no quiere dar datos acerca de esto. Y bueno, Pavlidis es bastante terco. Él de todos modos, buscando en periódicos viejos, buscando en distintas fuentes de información, ha logrado saber de muchos casos. Y bueno, ahora vamos a leer y traducir lo que él nos dice sobre alguno de estos casos. Bueno, los casos, simplemente voy a hacer una mención muy resumida. Hay caso de un maratonista de fama mundial, cuyo nombre era Mika, el cual desapareció, hubo un gran operativo de búsqueda, encontraron sus ropas y su equipo en un banco de arena en medio de un río.
Y él, en cambio, su cuerpo fue encontrado mucho más lejos, sin zapatos, desnudo, y no se entiende por qué él habría de dejar su ropa prolijamente apilada en medio del río, con una temperatura muy baja, y sus pies lacerados, todo su cuerpo con marcas de laceraciones, pero que no han sido producidas por ningún animal conocido. Hay casos de niños muy pequeños, niño de 2 años que desaparece y su cuerpo es encontrado una semana después a 1000 metros de altura, a una diferencia, un desnivel de 1000 metros más arriba de lo que estaba cuando desapareció. Ahora, quien haya trepado alguna montaña de 1000 metros sabe lo que cuesta, el trabajo que da, y no puede creer que un niño de 2 años, niños de 4 años se tomen semejante trabajo de subir, porque generalmente el chico, cuando está perdido, y si es pequeño, lo que hace es seguir la ley de menor esfuerzo y caminar ladera abajo o con el viento a favor. No se suelen alejar mucho. Hay niños de 4 o 6 años que han aparecido a 20 kilómetros de donde desaparecieron. Es decir, circunstancias que realmente no... Y además, cuando aparece el cuerpo, aparece en lugares insólitos que no tienen ninguna lógica. Incluso en caso de personas mayores, no tiene una lógica que hayan ido hasta un lugar de muy difícil acceso, donde no servía para nada ir allá, donde no es el caso que uno diga, bueno, siguió el lecho del río, en fin, algún itinerario que tenga alguna lógica. No, aparecen lugares súper complicados de llegar, y uno dice, pero si está perdido no se va a poner a hacer montañismo, escalamiento en lugares donde en realidad no es que la montaña le va a servir para ver más allá tampoco, en estos lugares, ¿no? Así que bueno, son casos donde el absurdo es lo que se impone y la lógica no aparece por ningún lado. Yo hablé de un predador invisible, pero no es fácil identificarlo. La gente tiene diversas teorías, se habla de aliens, se habla del Bigfoot, pero la verdad es que en algunos casos se hace evidente que la persona se desplaza a otra dimensión en forma instantánea. Hubo un caso de un cazador que dice que empezó a ver el paisaje deformado, como en un espejo deformado, decía él, y que él se dio cuenta que ahí pasaba algo raro, se quedó parado cuando vio que estaba cerca de esta visión deformante. Empezó a caminar con muchísimo cuidado y dice que en cierto momento él adelantó un pie y su pie desapareció, mientras que él podía ver el resto de la pierna, pero su pie no estaba. Entonces retrocedió inmediatamente, su pie volvió a hacerse visible, dijo, esto no debe ser nada bueno, dio media vuelta y salió disparado como alma que lleva el diablo en dirección opuesta para poder contarla. Ahí parece claro que estaba por atravesar un portal dimensional, estaba por entrar a lo invisible. El mismo Pavlidis, que es un hombre muy confiable, él no quiere dar ninguna hipótesis de manera explícita. Todos sus libros son pura casuística, no da
Se parece un poquito a nuestro amigo Luis Burgos, que da mucha casuística y no quiere especular al respecto. Él deja que el público especule y él no quiere hacerlo un poco para mantener su credibilidad. Es un hombre que trata con familiares de las víctimas de estas desapariciones. No es fácil. Esto que estamos hablando, una cosa es hablar en un programa, lejos de las personas, pero Pavlidis se pone en contacto, incluso se ha hecho amigo de los familiares de algunos de estos desaparecidos. Entonces él tiene que mantener su credibilidad y es muy cuidadoso al respecto. Entonces él da los casos, no ha sido impugnada ninguna de sus de las cosas que él dice, es decir, la parte de los hechos está correcta. Nadie ha podido decir que es incorrecto todo lo que dice, pues él se basa, como buen policía que fue, se basa en las actas que puede encontrar o en la información contenida en diarios o en el testimonio de los familiares. Entonces los hechos son puros y duros, que hay gente que desaparece en algunos casos ante prácticamente la mirada de quienes están con ellos. Hay chicos que han desaparecido que estaban jugando a la escondida con el papá y se habían escondido atrás de un arbusto a 10 metros del papá y después el chico no aparece nunca más. Y rastrillajes y cientos de personas durante una semana buscándolo y no aparece nunca más un chico que desapareció a 10 metros del papá y la mamá. Y casos así hay unos cuantos que realmente pone la piel de gallina. ¿Dónde se fue ese chico? Los casos de desapariciones no respetan edades, hay desde niños muy pequeños hasta algunas personas bastante ancianas, cazador de 78 años, una señora que ayudaba en parques nacionales de 84 años. Puede ocurrirle tanto a hombres como a mujeres, pero la mayoría de los casos son hombres. Pavlidis en este caso no nos da una proporción exacta, pero por lo que yo estuve viendo en los casos que comenta, hay más o menos el doble de hombres que mujeres que desaparecen. Quizá porque el hombre es el que más se interna en las soledades, en los lugares salvajes. Esa puede ser quizá la causa. Pero esto es un misterio que puede afectar a cualquier persona que se interne en un lugar solitario. Estaba por contarles que el mismo David Pavlidis ha tenido una experiencia. Es un hombre que le gusta mucho andar por la naturaleza. En cierta ocasión, junto con otro senderista, iban por un parque nacional y les pasó algo muy extraño. En cierto momento todo quedó callado, pero callado al punto de que no se oían no solo ningún animal, ningún canto de pájaro, ni siquiera se oía el ruido del viento entre las hojas, un silencio sobrenatural. Y lo captaron al mismo tiempo Pavlidis y su acompañante. Dice que se miraron y fueron a sentarse en el tronco de un árbol caído. Dice que esto duró como media hora. Un silencio irreal donde no se oía absolutamente nada. Ni el roce de una hoja, ni el chirrido de algún insecto, nada. Y bueno, en cierto momento la cosa volvió a la normalidad y nunca supieron explicar qué es lo que pasó. Y uno se pregunta si es que la otra dimensión ya no estaba irrumpiendo en esta y ellos, ese silencio sobrenatural de la naturaleza del bosque, era porque estaban ingresando en algún portal dimensional. Hay más de una persona que ha relatado cosas así. El mismo Pavlidis, que me parece una persona muy de fiar, un investigador serio, muy inteligente, y realmente da gusto ver cómo investiga sus casos. Si él lo cuenta, yo le creo. Pero además hay muchos otros testimonios de gente que pasó lo mismo. Uno no sabe qué pensar de este otro cazador que dijo que desapareció su pie. Bueno, ya parece mucho más evidente si realmente pasó eso, ¿no? Es decir, que parece ser que en ciertos lugares habría portales dimensionales y que la gente puede atravesarlos inadvertidamente y desaparecer.
Pero otras veces la gente es arrebatada hacia esa otra dimensión. Es arrebatada por manos invisibles. Y no se puede descartar ninguna hipótesis, la verdad que ninguna hipótesis, porque incluso hay un caso, yo creo que incluso hay más de un caso en la casuística que nos trae Pavlidis. Hay un caso de un chico que desapareció, que no fue vuelto a ver, y por el momento en que desapareció, ese día y a la hora que el chico desapareció, unos excursionistas que estaban al otro lado de la montaña y que no sabían nada de esto, dicen haber visto a un niño, ellos no sabían que había desaparecido, ellos vieron a un niño muy alto en la montaña, como a 500 metros más arriba del camino, y dijeron, pero ¿quiénes serán esos padres que han dejado solo a este chico? Y cuando estaba además muy lejos, tampoco no había manera de acercarse a él, entonces ellos, bueno, siguieron su camino. Cuando llegan a su campamento y a los donde generalmente está la gente, ahí se enteraron que había desaparecido un niño, que lo estaban buscando. Dice, no será este que vimos. Ellos le dijeron a la policía, bueno, nosotros lo vimos en tal lugar, allá arriba, en lo alto de la montaña. Fueron los rescatistas a tratar de encontrarlo en ese lugar y no encontraron absolutamente nada. Y también hay otro caso donde otro chico desaparecido, unos testigos independientes, gente que estaba también por otro lado haciendo su caminata, vieron un ser peludo a lo lejos, también cerca de una cima, que llevaba algo al hombro. Y ese día había desaparecido un chico. Así que no se puede descartar nada. En este caso no se puede descartar absolutamente nada, ninguna hipótesis, que tampoco son contradictorias entre sí, porque uno decía, bueno, pero a ver, si es el Bigfoot no puede ser un portal dimensional. Y yo digo que sí, puede ser las dos cosas, porque el Bigfoot aparece desde un portal dimensional y te lleva a la otra dimensión. ¿Ustedes creen que puede haber unas bestias por ahí escondidas en una cueva que nadie las encontró nunca después de cientos o miles de avistamientos a lo largo de siglos? Si nadie las encuentra cuando las busca es porque no están acá. Y la gente que desaparece tampoco está acá, porque vuelven a reaparecer días después o meses después, encontrados por casualidad, en un lugar donde todo el mundo había buscado, donde había rescatistas caminando hombro con hombro, buscando. Y ahí donde buscaron y pasaron 10, 20 veces, buscaron en un caso por ese... Ahí mismo apareció 15 días después. ¿Y dónde estuvo esos 15 días? No estaba. Cuando pasaron los rescatistas no estaba ahí. Estaba en una dimensión paralela. Por eso la gente que reaparece viva no sabe decir dónde estuvo. Porque quizás para ellos pasó un momento. Y reaparecen en otro lado. Y para nosotros pasaron 15 días, pero para ellos puede haber pasado un solo momento. Entonces vos le preguntás, ¿pero qué te pasó? Nada. Yo qué sé. Y Pavlidis no se puede acercar. Le han preguntado en los programas donde él estuvo, dice, pero usted no se acercó a alguna de estas personas. Por ahí apareció un muchacho, un hombre joven de unos 30 años, que cuando era chico había desaparecido. Dice, bueno, te acercaste a esta persona para hablarle. Dice, mirá, los psicólogos te dicen que esa gente vive esto como un trauma, porque a veces bajo hipnosis recuerdan cosas muy desagradables. Entonces, si uno va a inquirir sobre esta cuestión, es como reabrir una herida. Y a la gente eso le cae muy mal. Pavlidis es un hombre que tiene su tacto y además, como digo, no quiere generar, son situaciones muy delicadas, no quiere generar disgusto, ni ser visto como una persona que anda persiguiendo a las víctimas. Entonces él dice, bueno, yo sí, en algunos casos alguna de estas personas ha querido hablar, sí, por supuesto, estoy abierto al testimonio, pero yo no salgo a buscar, a decirle,
mirá, vos venía a decirme acá qué te pasó. No, no, porque esa gente lo vive como un trauma. Son cosas muy difíciles de hablar, muy difíciles de explicar. Pero parece ser que hay predadores invisibles que se llevan gente. Y ha habido un caso incluso, un caso tremendo, de una desaparición colectiva. No vayan a creer que no hay casos de desapariciones colectivas. También los hay, son mucho más raros, mucho menos frecuentes. Hay casos de dos hermanos que desaparecieron. Hay también un caso de dos hermanitos que desaparecieron. La niña después reapareció, sin saber dónde estuvo, y el hermanito nunca más fue encontrado. Es decir, que a veces en un mismo suceso tenemos lo que parece ser una teleportación junto con una desaparición. Y yo recuerdo un caso en una aldea del Canadá, la aldea de esquimales, los inuit, que gente de la zona dice que un buen día desapareció la aldea entera. Y fueron por allá y no había nadie. Y no es que se fueron por ahí a hacer turismo, ¿no? Estaban todas las cosas de ellos, tenían pescado almacenado para el invierno, estaban toda su ropa, y la gente de esos lugares no se va así como así, porque no tienen dónde ir. No se fueron a un crucero, no, no, no. Gente que desapareció, no sé cuántos eran, una aldea puede ser 100 personas, 200, no sé. Desaparecieron en masa, de un día para el otro. Bueno, amigos, el tema da para mucho. Vamos a volver con esto en alguno de nuestros próximos programas, porque es una casuística tremenda, de la cual muy pocos saben hoy, y que ya nos afecta directamente a nosotros. Esto ya no es simplemente el ganado el que corre riesgo, somos nosotros mismos. Amigos de OVNI Radio, espero encontrarlos en una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto.